acá en Piso, en vivo, y en este caso con un documental argentino que se estrenó esta semana, que empieza su recorrido esta semana. Vamos a hablar de todo eso. Un documental, ya lo digo, imprescindible, se llama Traslados, y para hablar de Traslados tenemos a su directora Nicolás Gil Lavedra y a su guionista Gustavo Gensler. ¿Cómo están, Gustavo, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. A ver, Nico, el tema, ¿no? ¿Por qué a mí primero? ¿Por qué a vos primero? Porque sos el director. Porque sos el tema es todo director y ¿cómo aparece Traslados? Digamos que toda tu filmografía, toda tu vida tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Está atravesado mi vida. Totalmente. Pero ¿cómo llega a Traslados? A mí me convoca Zoe Hochbaum en febrero, marzo del año pasado, cuando estábamos editando Como el Mar, una peli que también producía ella, que tenía muchas ganas de hacer esta película. Ella, si no me equivoco, había querido hacer algo cuando estaba en la secundaria sobre este tema, en un trabajo práctico, hizo unas entrevistas y la había obsesionado mucho. Y cuando me convoca, me atrapó mucho la idea, me daba mucho miedo porque nunca había hecho un documental. Había hecho, sí tenía unas entrevistas que habíamos hecho una vez sobre el juicio de las juntas, pero no un documental desde su concepción, ¿no? Y nada, me relajé mucho por el equipo, por Eduardo Anguita en la investigación con Daniel Cecchini. Ahí se involucró Infobae, ya de entrada, y Cimarrón. Gustavo, con quien ya habíamos hecho Como el Mar, así que eso también me daba mucha tranquilidad a la hora de llevar adelante el proyecto. Y bueno, hice lo que pude mientras que editaba y hacía color en una y filmaba entrevistas en la otra. Uno de mis grandes pedidos fue hacer las entrevistas, algo que en otro momento no me había animado. En este me pareció que iba a estar bueno porque me iba a ayudar mucho a ver cómo armarla después. Y también para intentar que los testimonios tengan mi impronta. Cada vez creo que soy más consciente de la comodidad, el espacio, el respeto y la amorosidad en la que llevo adelante los rodajes y los equipos, y lo mismo con las entrevistas y con los entrevistados, para que puedan dar un testimonio que esté a la altura de lo que estábamos haciendo. Le digo para los oyentes que todavía no tuvieron la oportunidad de ver Traslados, mínimamente Traslados es el término eufemístico, digamos, de alguna manera, que tenía para los vuelos de la muerte. Estamos hablando de un documental que va a dar cuenta a través de testimonios, a través de material de archivo, a través de recreaciones ficcionales, toda esta cuestión. Digo eso para que sepan de qué vamos a hablar en este tiempito. Gustavo, ¿cómo es escribir un documental? ¿Cómo es escribir este documental? Bueno, hay una parte que es personal que uno se tiene que preparar emocionalmente, digamos. Después, en un momento, ya estás jugando con estas cartas. Estas son las cartas que te juegan, con las que jugás, y de pronto decís, che, esto está buenísimo, y lo que está buenísimo, en verdad, es una bomba a nivel emocional. Pero bueno, está buenísimo para la narración. Entonces, bueno, por un lado esa parte, igual es un documental muy particular en cuanto a su concepción, porque yo no es que me senté a escribir un guión, lo entregué y se acabó el trabajo del guionista, sino que trabajé con Nico desde el inicio hasta el final, y de hecho íbamos escribiendo, íbamos haciendo entrevistas, íbamos reescribiendo. Por lo tanto, el laburo de guión, de alguna manera, es también de organización de una parte de la película en cuanto a lo narrativo, obviamente, nada más, ¿no? Lo iba organizando todo el tiempo, qué le pido a la investigación, qué le pido a los entrevistados. Con Nico yo elaboramos juntos, digamos, pero me encargaba de elaborar los cuestionarios pensando ya en secuencias que yo iba a hacer, empezar a dibujar secuencias, empezar a tomar decisiones también de estructura. Claro. Cuando trabajás con una película en donde vos no tenés un tiempo de escritura y después un tiempo de filmación, lo que estás, por sobre todo, es escaleteando, que sería como ir dividiendo en secuencias y tomando decisiones de narración, ya sea temporales como de conflicto, o sea, secuencia narrativa, secuencia dramática. Soy poco docente, así que traigo esos conceptos porque doy clase de guión. No, está bien también para pensarla, digo, para los que ya la vieron, pueden estas cosas también ayudar a pensar en la construcción. De alguna manera, igual todas las películas se escriben antes, pero también se escriben después, en la edición. Es una escritura que termina construyendo también algo. Creo que en los documentales también mucho más todavía, porque vos tenés, si son entrevistas, tenés todo ese material y después tenés que encontrarle qué haces con eso. Entonces, por eso es importante. Acá hay una decisión que se tomó de alguna manera, claramente, que es empezar a contar, irnos para atrás para ponernos en contexto. Los que conocemos de qué va, está bien, pero
hay que empezar a pensar que hay un montón que no saben de qué va la cosa, y después meterle algo de el género, porque parece que entramos en ese último acto, si querés, para hablar así, en una especie de thriller policial con las investigaciones y cómo va avanzando, 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 y te vas encontrando con sorpresas para los que no saben. Eso surgió mucho lo hablábamos mucho por que sabíamos que queríamos que este documental llegue a una audiencia más joven, una audiencia de afuera, no solo no para hablarle a los mismos de siempre, de alguna manera. Pero también mucho de eso surge en la misma edición, cuando se va armando la película, más allá que, por supuesto, teníamos estas secuencias de contexto histórico, 76, Mundial de Fútbol, Juicio de las Juntas, democracia, bueno, los distintos bloques. Mucho fue surgiendo en la misma edición que la película también pedía. Yo en eso soy muy respetuoso con los materiales cuando laburo, que el material mismo a veces te pide, che, frené acá, volvé para atrás, hacelo lineal, después pulís si estás muy largo el contexto, si tenés demasiado en algún momento, y después la película pide avanzar. Pero hubo algo de eso que fue surgiendo en los mismos armados. Sí, de alguna manera. No sabíamos si iba a ir al principio, si iba a estar en qué momento, pero hubo algo de la película necesita un contexto breve, intentar llegar a los vuelos, que llegamos en el minuto 6, ya se empieza a hablar de los vuelos de la muerte porque fueron al toque del golpe militar, pero era importante para mí que se entienda, sin caer en lo didáctico. Sí, a ver, son 50 años de historia argentina desde el punto de vista de los vuelos de la muerte. Claro. ¿No? Entonces, todo el tiempo lo que teníamos era una sobredosis de información y el trabajo fue de dosificación de información. Yo participé con Santi, que es Santiago Parisau, que es el editor. Estuvimos trabajando desde el principio y hasta el final también juntos. Se armó un bloque entre los tres. Entonces, lo íbamos coordinando y todo el tiempo era solo vuelos, o sea, contexto, pero para vuelos, esto para vuelos, porque si no, se hacía imposible de abarcar. Sí. ¿No? Todo, pues son 50 años de historia, porque casi 50, empieza en 76, termina en el 2003 a nivel narración. Sí. ¿No? Entonces, bueno, había mucho laburo de tomar decisiones de que sí, que no, y en esto que dice Nico del género estaba buenísimo también, que digo, che, ya desde las primeras entrevistas, cuando Mako empieza a hablar de los rompecabezas, a nosotros se nos empieza a construir un policial. Claro. ¿No? Claro, porque el proceso de rodaje empezamos primero una semana de entrevistas, frenamos como 2 meses, casi 2 meses. Él ahí empezó a trabajar muy intensivamente con las secuencias y con Santi en paralelo, Santi mirando archivos, yo todos, porque la verdad que estaba Laura Matarolo, la jefa de archivos también, todos muy involucrados, buscando lo que necesitábamos por lo que habían dicho los mismos entrevistados. Después armó otra semana de rodaje de entrevistas, después frenamos, se hicieron las recreaciones en agosto, empezamos en mayo, esto fue agosto, y después vino otra tanda de entrevistas de cosas, qué sé yo, Piñeiro, Estela, el avión que ya había llegado y ya estaba en la ESMA. Entonces fue como, de alguna manera era muy vivo el proceso, y también nos permitía a nosotros estar mejor en cómo se iba contando, ¿no? Como, che, nos está faltando esto, claro. Entonces Estela, a ver, que fue una de las últimas que entrevisté, bueno, hablemos de esto, contanos esto, formación de madres, abuelas, que la impunidad, cómo fue vivir en esos años, entrar ya en momentos claves que o nos faltaban voces, claro, o sentíamos que su voz y su testimonio en ese momento era muy autorizado. Sí, el proceso de escritura de documental es el proceso de documental es mucho más vivo. Estás todo el tiempo escribiendo, reescribiendo y retrabajando y relaborando. Es hermoso, y tiene como una dinámica mucho más, especialmente si ya teníamos que filmar. Y tiene un presente también. El presente era el avión, ¿no? El avión que llegaba, que no llegaba, que venía el Skyvan, que entonces en un principio creíamos que podía venir, en un momento no viene, bueno, lo sacamos de la película. Yo viajaba a subirme en un momento en el avión para filmar con un equipo en Tucumán, en Bolivia, en Estados Unidos. Esa es la primera versión, idea. Filmaba recreaciones adentro de ese avión, después Defensa dijo que no podíamos, después que teníamos otros aviones en Campo de Mayo, después no nos dejaban porque no era el Skyvan que necesitábamos.
Es muy complejo. El proceso fue muy complejo y yo soy muy hinchapelotas. Entonces, pobre Gus, hasta la semana pasada creo que lo debo haber jodido con cosas de la película. Pero me parece que también es la mejor manera de llegar con un producto en donde todos estemos orgullosos como equipo. Porque yo como director soy el capitán del barco. Después, cada uno que se haga cargo de lo que hizo y todos nos hacemos cargo juntos de lo que acertamos y lo que nos equivocamos. Pero me parece que hay algo de el transitarlo con este tema y acompañarnos y apoyarnos que era clave acá. Hay decisiones también que tienen que ver con, bueno, primero conseguir el material de archivo, que siempre sabemos que acá es muy complicado, porque no somos proclives a tener memoria. No. Justo este programa va a ser un programa que la memoria va a ser muy importante en todas las notas, en todas las películas. Es la semana de la memoria, parece. De alguna manera hay algo eso que atraviesa que me parece que es muy saludable. No fue buscado, pero al hacer miro para la producción, pero digo, los estrenos están ahí. Uno decide sobre qué estrenos va a hablar y hay un eje del que me siento muy orgulloso que se haga así en este caso. Pero digo, como país es complicado el material de archivo. ¿Cómo fue recolectar todo lo que vemos ahí? Muy complejo porque no hay mucho archivo que no hay mucho archivo que está en muy malas condiciones, también es muy caro el archivo acá y afuera, porque el de acá también es carísimo, no voy a decir de quién es, pero es muy caro, pero la verdad que intentamos como de alguna manera mostrar archivos que no hayan sido tan vistos. Claro. Después, bueno, me pasó la semana pasada que vi un capítulo de una serie de Europa y usan un archivo que yo nunca había visto y dije, la puta, y encima lo tienen sin barrida y yo lo tengo con barrida, porque ellos deben haberlo restaurado distinto. Pero bueno, la verdad que nos parecía importante que el archivo también sea un protagonista, que el archivo también nos cuente. Hay momentos del archivo que son para mí impactantes, el archivo hablándose a sí mismo, contestándose unos y otros desde el archivo, y después también ver a las víctimas como una madre con el paso del tiempo, que es escalofriante verla en el mismo lugar de lucha, ¿no? Sí. Y ahí es donde uno dice qué difícil esta sociedad que hay que estar luchando constantemente para que haya memoria, ¿no? Sí. Pero después por suerte hubo mucha gente que nos dio su archivo privado, fotógrafos, que se armaron paquetes. Digo, por suerte, en ese sentido tuvimos mucha suerte, pero fue mucho procesar mucho archivo para también entender por dónde íbamos. Íbamos por la voz oral y cabezas parlantes, en comillas, porque son entrevistas con cámara fija, muchas cámaras, pero fijas. Sí. O ir por archivo y que eso nos lo cuente el archivo. Digo, teníamos que encontrar un equilibrio ahí. Y el archivo nos enriqueció mucho en ese sentido y en la postproducción también, porque todo el archivo está hipercuidado para que se vea como se veía en esa época. No se escaló de nuevo, no se coloreó distinto, se lo restauró para que lo del 70 se vea como los 70, que el 80 como los 80. No se quiso unificar el archivo para que se vea igual. Sí. Y eso fue una decisión del colorista con el director de fotografía y conmigo en la post que agradezco, porque hoy la vi ayer a la noche, porque la estoy viendo todos los días, y es muy lindo ver cómo se ve ese archivo. Sí, totalmente. Sí, pero hay un archivo que cuenta y no es un archivo solo que contextualiza, y esa fue un poco la idea. Que el archivo haga avanzar la historia. Totalmente, es parte de la trama, digo, ¿no? Es un testimonio más. Sí, es un testimonio más. Es un poco lo que decía antes, tengo 50 años para contar los 90 minutos, no puedo dejar nada librado al azar, y todo tiene que hacerme avanzar la historia, nada me sirve para, el contexto era así, mientras tanto. No. Por eso la película no para, tiene un ritmo que es totalmente abrumador, ¿no? Aparte de los potentes de lo que cuenta. Pero bueno, el ritmo también tiene que ver porque hay mucha información. Sí, y para cuando no hay archivo, obviamente, se decidió hacer las recreaciones ficcionales y demás. Sé que hay mucho tema en eso. Se ha hablado. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz con las recreaciones. Tema, pero está más que bien como quedó eso, sí. Obviamente. Yo estoy orgulloso con lo que logramos. Teníamos mucho miedo. Lo hablábamos mucho con Gus. A Gus le brotaba escribir. Y yo, pánico de... No tengo todo esto, no tengo todos estos recursos para poder contar
todo lo que vos me estás escribiendo en todas estas escenas. Claro. Digo, tengo poco, porque por más que sea un documental que se le puso mucho, es chico y es poco siempre. Sí. Entonces era como, bueno, ¿cómo podemos contar lo mismo tomando un poquito de distancia, planos cortos, intentando achicar todo en cámara lenta, que eso también siempre ayuda porque te da más material? Y también algo que para mí es primordial, bueno, hice la película de Estela y me pasó lo mismo, digo, no caer en los golpes bajos, intentar cuidar, saber que la película la iban a ver los mismos, los hijos, por ejemplo, Cecilia, Ana María, hijas de las madres que secuestraron en la iglesia de Santa Cruz, ese operativo. Entonces había que hacerlo con mucho respeto y sin morbo y con amorosidad, me sale, pero no sé si es la palabra, como cuidando que nadie se sienta que le faltaba el respeto. Ayer me pasó, no sé si te están apurando, pero ayer me pasó que vino una chica que había estado en el Vesubio de 4 años y que sus papás estaban desaparecidos y estaba muy agradecida por cómo habíamos contado la historia. Y creo que eso es lo que hace una diferencia a la hora de contar estas historias, de cuidarlos, cuidarla a la gente, tener respeto con el tema, con las víctimas, e intentar que la sociedad se ubique en un lugar con este tema. Sí, totalmente. Ya nos echan. Me estaban haciendo unas señas horribles, pero bueno, es así, es la vida misma. Sí, yo querría un programa solo para mí la próxima, Luis. Bueno, pero la película se está dando, está teniendo más que buena repercusión, y eso es importante que también pueda estar el intercambio. Digo, en este momento, siempre digo, hay cosas que no son azarosas, en este país siempre estamos tratando de, lamentablemente, discutir lo mismo, cuando pensábamos que ya estaba. Pero bueno, en un momento en el que el negacionismo, casi te diría más que el negacionismo, la reivindicación. Traslados es una película, como te leí por ahí en algún lado decir estas cosas, yo intenté mostrar hechos. Hay que discutir sobre hechos. Acá no hay opiniones, no son cosas. Ayer me preguntaban por qué no hablábamos de más víctimas y yo dije, porque se encontraron estos cuerpos. Yo te puedo decir cuántos cuerpos se encontraron, te puedo decir cuántos vuelos hubo, no te puedo decir cuánta gente se subió porque no se sabe. Entonces, la película te pone hechos sobre la mesa. Después vos te tenés que ubicar en el lugar en donde empatizás y en donde la sensibilidad te lleve. Para mí, como sociedad, tenemos que ubicarnos en que los vuelos fueron un acto de terrorismo de Estado. Y todos tenemos que ubicarnos en ese lugar y defender y cuidar nuestra democracia. Vamos a estar, voy a pasar eso, el chivo. Sí, es que ahora viene, nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten. Ya está casi todo agotado en Cinearte Cacodelfia, pero quedan algunas entradas para el martes y miércoles a las 5 de la tarde. Quedan bastantes entradas para Cinépolis Recoleta, lunes y martes 7:30, 2 de octubre en el Gomón, y yo estoy seguro que la película va a tener mucha más difusión y mucha más convocatoria y la van a poder ver colegios y escríbanos porque vamos a hacer lo posible para que eso suceda. Sí, la idea es llegar a la juventud, aparte la pensamos así también, sí, ¿no? Para llegar a una juventud que no conoce el tema o que sabe poquito y bueno, por eso también usamos un poco el lenguaje ese. Totalmente. Y va a estar en San Sebastián. Y vamos eso a se puede decir ya, lo digo al aire porque ya se anunció. 24 de septiembre en el día Focus, creo que Focus On, Cine Argentino, una proyección especial con primero Traslados y después la película de Diego Lerman, El hombre que amaba los platos voladores. Exactamente, en defensa del cine argentino. Vamos a estar todos ahí, así que nada, feliz. Y después ya tenemos un festival que lo viene la ficha, así que lo voy a poder decir, que es Varsovia. Vamos a competir en el Festival de Varsovia en octubre. Y nada, esperando que la película la vean muchos. Nada, seguiremos hablando de Traslados. Gustavo, Nico, gracias por este rato acá con Cinefilia. Y nos vamos a ir con nuestra primera canción, pero tiene que ver, seguimos hablando con Traslados, porque vamos a escuchar Los Dinosaurios, la canción que suena en el documental cantada por Vera Spinetta.